muchísimas gracias. Decía que por deferencia a los que sí que sois puntuales, si os parece vamos a empezar y quería sugerirle a Serafín que en su próxima visita con la ministra pues proponga lo de la puntualidad, ¿no? Como deporte nacional. Bueno, bromas aparte, espero que hayan podido disfrutar del café, que me dicen que los productos eran sin gluten, ¿vale? Que se me ha olvidado decirlo, y también los de la comida, y seguro que a la hora de la comida hay mucho más tiempo para poder hablar y encontrarse, porque tendremos 2 horas, será de 2 a 4. Quiero agradecer de nuevo públicamente la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Autónoma de Madrid, que está haciendo una labor fantástica, transmitiendo el mensaje que tenemos hoy aquí para las personas pues, que no nos escuchan o que no nos ven. Vale, vamos ya con materia. Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre la inteligencia artificial en los últimos tiempos, una gran evolución que no es que va a llegar, sino que ya está aquí. Me consta que nuestro siguiente protagonista va a mover conciencias. Primero le escucharemos porque todo lo que tiene que decirnos creo que es muy interesante y habrá un turno para poderle preguntar cosas, ¿vale? Yo creo que puede ser muy interesante. Intentaremos acercarnos a la hora aproximadamente. Una hora, quiero decir, a la 1... Bueno, ya son las 12:25, qué vergüenza. Bueno, pues más o menos sobre la 1:05, 1:10, ¿vale? Intentaremos compensar luego por otro lado porque yo creo que esta cuestión es muy interesante. Quiero que le recibamos con un fuerte aplauso. Es el director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y patrono de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos, el doctor Julio Mayol Martínez. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Muchas gracias al Foro de Pacientes por invitarme a estar con todos ustedes a lo largo de los próximos minutos y solamente quiero hacer un disclosure, conflicto de interés. Mi único conflicto de interés en los próximos minutos va a ser que voy a irritar a unos cuantos y voy a ofender al resto. Ese es mi único conflicto de interés. Básicamente porque la manera de funcionar de nuestros cerebros es fascinante. Todas, la de ustedes y la mía. Todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío, y lo único que pedimos es más. Seguimos habitando en el mundo de la revolución industrial que hace equivalente pensar que más es mejor. Cuanto más tenemos, mejor estamos. Y les recomiendo que reflexionen sobre si el secreto de la felicidad está en las bajas expectativas. Quizá esperar demasiado del sistema o esperar demasiado de los demás cuando nosotros no somos capaces de cambiar nuestras propias vidas es algo arrogante. Creo que ese es el problema que tenemos. Y los gobernantes, que no tienen mala intención, igual que no tenemos mala intención nosotros, tienen el mismo problema que todos nosotros, que es que piensan no que las leyes o que las regulaciones funcionen mal, sino que son insuficientes. Y lo que les pedimos es más regulación. En vez de asumir que somos nosotros los que podemos aportar al sistema cambios, porque recuerden, el sistema no existe, es una pura fantasía. El sistema somos personas que funcionan de acuerdo con unos recursos y unas determinadas reglas. El sistema somos nosotros. Y voy a empezar con las diapositivas ahora. Esta es una pregunta muy habitual. ¿Nos va a sustituir la inteligencia artificial? La contestación es sí. Así que ahora relájense y disfruten. Y no es casualidad que nos vaya a sustituir. Porque ¿qué sentido tiene crear una tecnología que hace básicamente lo mismo que hacemos nosotros? ¿Para qué lo hemos hecho? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo? Básicamente podemos definir la inteligencia artificial como esa capacidad que tienen las máquinas de simular los procesos cognitivos propios de nuestra especie. Y esos son pensar, reflexionar, razonar, aprender y algunas más que veremos al final. Por tanto, hemos creado una tecnología. Recuerden, en la Guerra de las Galaxias internistas no hay.
ni médicos de familia, tampoco hay farmacéuticos, ni siquiera enfermeras. Lo que hay son cirujanos, que somos robots, y matronas. Si alguien ha visto a Padmé Amidala dar a luz a Luke Skywalker y a la princesa Leia Organa, las matronas también eran robots. Es el sueño de nuestra especie. El sueño de nuestra especie es reemplazarnos. Y nuestra especie tiene una característica muy específica, que es que lo que sueña intenta convertirlo en realidad. Dice Disney, o decía Disney, perdón, si sigue hibernado lo dirá en el futuro, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. ¿Qué parte no hemos entendido del mensaje? Y luego les contaré por qué pienso que esta tecnología es revolucionaria. En realidad todo esto surge cuando el niño que está a la izquierda, que es Alan Turing, entra en la Sorbonne School, en Dorset, 1926. Alan era un niño un poco neurodivergente, bastante neurodivergente, que se enamora del niño de la derecha, Christopher Morcom, mayor que él. Si conocen el problema de los internados británicos solo para chicos, entenderán las relaciones que se establecen dentro de estas organizaciones. A Christopher le encantaban las matemáticas, a Alan Turing también. Y era su guía, era el mayor, pero tuvo mala suerte. Christopher había contraído en su infancia una tuberculosis por tomar leche contaminada. Y en 1930, muy a pesar de la relación entre Alan y Christopher desarrolla una peritonitis tuberculosa, es llevado a Londres y muere después de 2 intervenciones quirúrgicas. ¿Y qué le promete Alan Turing a la madre de Christopher Morcom en una carta en 1930? Le dice, "Now that I'm left to do it alone, I must not let him down, but put as much energy into it, if not as much interest, as if he were still here. If I succeed, I shall be more fit to enjoy his company than I am now." Le promete crear una máquina que sustituya a Christopher Morcom, que le reemplace, que pueda seguir gozando de su compañía. La idea de que las máquinas piensen viene del sueño de Alan Turing para sustituir a otra persona, a Christopher. De hecho, en 1936, y este es Derek Jacobi haciendo de Alan Turing and Breaking the Code, porque en ese tiempo Alan desarrolla una obsesión con el problema de la decisión de Hilbert y empieza a pensar en el teorema de la incompletud de Gödel y termina formulando la idea de una máquina de Turing. No sé si se oye el sonido, es en inglés tampoco. No se oye el sonido. Pues nada, aquí... Intervention or ingenuity? A machine, va a decir. Machine! En 1950, por fin, Alan Turing publica un artículo de Imitation Game, sonará el título porque es el título de una película, en la que formula la pregunta esencial, ¿Can machines think? ¿Pueden las máquinas pensar? Y contesta en ese artículo, publicado en Mind, que depende de cómo definamos máquina y de cómo definamos pensar. Porque aquí pensamos todos que pensamos. Procesamos señales, probablemente. ¿Qué es lo que hace al final una máquina? Es cierto que no es hasta 1955 cuando John McCarthy, un profesor del MIT, utiliza por primera vez la expresión inteligencia artificial. En un seminario de verano, en un taller de verano, se reúnen en Dartmouth y empiezan a hablar de inteligencia artificial, que la verdad no es un término muy afortunado. Eso de que las máquinas que piensan probablemente lo sean más. Y desde 1955 hasta aquí, ¿qué ha pasado? Pues ha habido un par de inviernos de la inteligencia artificial, uno en los 80, otro en los 90, las cosas iban para adelante, para atrás,
Pero realmente esto ha explotado en el siglo XXI por tres elementos o asuntos clave. Primero, por el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano. La contribución de Cajal ha permitido entender cómo funcionan las redes neuronales en nuestra cabeza y lo que hemos hecho es intentar imitar el funcionamiento de nuestras redes neuronales. Y de ahí aparece el deep learning, el aprendizaje profundo, del que hablaremos después. Segundo elemento importante y clave es la aparición de Internet y que ustedes hayan compartido tantas fotos etiquetando los datos. El Big Data, recuerden que durante un cierto tiempo a mí me invitaban a mucho a hablar del Big Data. El Big Data era esencial, era uno de los elementos esenciales para hacer posible la inteligencia artificial generativa, la que tenemos. Todos esos datos, por cierto, viven obsesionados con la privacidad. No va a haber privacidad. El concepto de privacidad es un concepto calvinista, anglosajón. A los americanos lo que les importa es la intimidad, que si yo voy en pelotas por mi casa, nadie se entera. La privacidad no es un problema, ellos venden los datos. Vamos a utilizar bien los términos porque si no vamos a terminar todos perdidos. El problema va a ser la intimidad. No van a tener ustedes privacidad. Cuando un algoritmo prediga cuándo se van a poner ustedes malos, ¿qué probabilidad tienen de garantizar su privacidad? Cero, da igual que sus datos sean privados. Lo vamos a predecir, y no por sus datos, sino para todos los demás que están alrededor suyo. El cuarto elemento, la capacidad de computación. Tener grandes servidores que consumen gran cantidad de energía. No vamos a hablar del impacto medioambiental que eso supone para que podamos procesar toda esa gran cantidad de datos. Y esto nos ha llevado al momento actual. Esta era una diapositiva que utilizaba anteriormente para ver cómo iba a funcionar esto. Lo había hablado alguna vez con Nacho Hernández Medrano. No podíamos decir que los médicos íbamos a llegar a la inteligencia artificial al final sin contar los pasos anteriores, porque nos cuesta adaptarnos. Los seres humanos pensamos linealmente. Y nos gusta pensar en escalones porque nos sentimos más seguros. Pero en realidad lo que ha hecho la inteligencia artificial generativa es llevarnos al último escalón sin pasar por todos los anteriores. Y además da igual que los datos sean más o menos ciertos. Lo que se hace es descargar internet, lo metes ahí y lo procesas. ¿Cómo funcionan estas redes neuronales? Seguro que todos ustedes, todos pueden diferenciar fácilmente qué es un perro y qué es una fregona. Ahí, seguro. Automáticamente su cerebro está entrenado para decir qué es, pero se parecen mucho, ¿a que sí? Ahora, ¿cómo enseñamos a una máquina a diferenciar una cosa de la otra? ¿Cómo enseñamos a un cerebro artificial a pensar? Pues etiquetamos las fotos, un humano dice esto es un perro, esto es una fregona, y lo que hacemos es entrenar a esta red neuronal. Esto es una simplificación. Los que sean expertos que me perdonen, esto es una simplificación. Ahí verán unas neuronas conectadas unas con otras, una primera parte que es el input, una última parte que es el output, y lo que hacemos es, como lo hemos etiquetado, darle las definiciones de las características que diferencian a una a otra. Uno tiene ojos, otro tiene palo, si tienes palo no tienes ojos, cosas así, ¿no? Y lo que hacemos es convertir esto en números, porque las máquinas no mandan señales, lo único que hacen es calcular muy rápidamente ceros y unos. Y al final nos sale, ¿esto es un perro o es una fregona? ¿Eso acierta en el 100% de las veces o no? Si no acierta en el 100% de las veces, lo que hacemos es intentar mejorar el modelo, cambiamos los valores de entrada y volvemos a correr el sistema. Damos más peso a una cosa u otra para intentar que mejore su capacidad predictiva. Esto es lo que normalmente se llama inteligencia artificial discriminativa. Cuando se hace más compleja pasamos a la generativa. Y se vuelve a entrenar el modelo más veces hasta que consigues la mayor precisión posible en definir qué es un perro o qué es una fregona. Esto es una cosa muy simple para poder compartirla con todos ustedes. Las diferencias están entre el aprendizaje supervisado, el machine learning, el aprendizaje de máquina, cuando los humanos decimos cuánto peso tienen que tener cada una de esas características frente al no supervisado. Es la propia máquina la que decide qué diferencias son las importantes entre las dos imágenes, de manera que se vuelven independientes de nosotros. Mientras que en el machine learning los humanos somos los que damos la diferencia en las variables, lo ven ahí en negro, machine learning humano, en el deep learning la propia máquina se independiza de nosotros y empieza a diferenciar una imagen con la otra. Y esto nos lleva a dos grandes modelos de inteligencia artificial que hoy están aplicados a la medicina y a la salud en general. La discriminativa, le enseño un perro, le enseño un perro, le enseño un perro, ¿qué es esto? ¿Un perro? O la generativa,
Le enseño un perro y le digo, y ahora escríbeme un poema sobre un perro, y te escribe un poema sobre un perro. Eso se llama creatividad, es lo más parecido a lo que hace nuestro cerebro. Y dirán, esto no lo puede hacer, no lo puede hacer una máquina. Una máquina lo hace mucho mejor que nosotros, 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué ha aparecido esta tecnología? Todas estarán más o menos familiarizados. ¿Cuántos de ustedes utilizan GPT-4 diariamente? Bueno, los que no lo utilicen están quedándose al borde de la extinción. Porque, según dice Harari, va a haber dos grandes clases de humanos. Los que utilicen bien la inteligencia artificial generativa y una useless class que tendrá una renta mínima vital. Y esta tecnología es fascinante, es la que más rápidamente ha alcanzado 100 millones de usuarios en la historia de la humanidad, varias semanas. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras tecnologías, ya sé que ustedes no quieren morirse de la mano de un robot, pero duermen diariamente de la mano de su teléfono. Y lo amamos, vamos, cuando salen de casa lo primero que hacen es palparse para ver si lo llevan. Es fascinante la manera de pensar de nuestra especie, ¿eh? Pero esto lo hace particularmente útil y además el modelo es freemium. Algunos de ustedes, los españoles, te dicen, ¿pero hay que pagar? Sí, claro que hay que pagar. Porque si no pagas, estás pagando el doble. Te están utilizando para entrenar su propio modelo. El modelo es fascinante. Esto IBM lo había intentado como 12 años antes con IBM Watson y no le había funcionado. El modelo era muy complejo tecnológicamente, muy complejo el modelo de negocio, y este es muy sencillo, te lo ponen en el teléfono. ¿Y cómo funciona? Esta es la arquitectura von Neumann, un maestro de Alan Turing y uno de los cerebros de los Álamos, de la bomba atómica y de otras muchas cosas. Yancey von Neumann definió este modelo que es cómo funcionan sus cerebros, exactamente igual. Un input, hacen una pregunta, absorben información, una caja negra. Hablábamos antes de la caja negra. No hay cajas más negras que la de los profesionales sanitarios. Cada uno hacemos lo que nos parece en cada momento. Recuerden, no seguimos las guidelines, seguimos las mindlines, lo que interpretamos que dicen las guidelines. Y produce un output, cualquiera que sea. Estas máquinas, la inteligencia artificial generativa, producen música, vídeo, imágenes, texto, novelas, lo que quieran. Gracias a esto, a esta arquitectura, es la arquitectura del Transformer. Este es artículo del año 2017 donde los ingenieros de Google describieron la arquitectura Transformer. La arquitectura es el modelo en el que funcionan las máquinas con un input, un output y cosas que pasan en medio, que determinan la atención. El artículo tiene un título muy atractivo, Attention is all you need. Eso es lo que nos pasa a los humanos. Pensamos que somos únicos y especiales. Imagino que los dinosaurios también lo pensaban. Y esto es lo que Google no supo ver, OpenAI se hizo con la propiedad, Elon Musk y unos cuantos más que ahora están en contra metieron dinero y apareció ese ChatGPT o GPT-4. ¿Cómo se entrena estos modelos? Muy sencillo, denle usted input. ¿Y qué es input? Datos. ¿Se acuerdan de cortocircuito, no? Of an aardvark. See that? It's an aardvark. It's a mammal. Input. Aardvark. Abyssinia. Adam Duck. Adam Duck. Adam Holy crow, you can read! Input. More input. Como los niños, more input, necesitan más estímulo, más cosas, aprender más. La información es imparable. No hay nada que puedan ustedes hacer para bloquear el flujo de información. Lo único que hacen aquellos que tienen poder es poner llaves para regular. El que puede regular tiene poder. El que no puede regular, y por eso nos organizamos. En organizaciones de pacientes, en organizaciones profesionales, las organizaciones tienen la capacidad de regular la información. Pero ahora se produce esta gran revolución porque hay una tecnología que nos permite generar conocimiento, gestionar el conocimiento, aplicarlo clínicamente y gestionarlo. Estamos en un momento de crisis de poder. Y no sabemos quién lo tiene. La gran revolución, y la gran revolución para las personas, tengan enfermedad o no tengan enfermedad, está
en el cambio del agente entre el conocimiento y el usuario final del conocimiento. Hasta ahora, cuando Salvador habla de los chamanes o de los magos de la tribu, cuando éramos magos en la tribu hablábamos con los dioses, que eran los que tenían el conocimiento. Había gente especializada en hablar con los dioses, interpretaban el conocimiento que tenían los dioses y lo aplicaban a una persona en concreto. Eran el agente entre el conocimiento y el usuario final. Y se necesitaban personas, tenían un enorme poder porque controlaban el flujo de información entre la deidad y el usuario final. Cuando aparece la revolución científica hace 500 años, y particularmente en el siglo XX, que es donde más ha explotado, los seres humanos, los profesionales de la salud, los médicos en cabeza, nos convertimos en los intérpretes del estudio prospectivo aleatorizado y lo interpretamos para aplicarlo en una persona concreta, con todos los problemas que el paradigma de la medicina basada en la evidencia tiene, pero esa es otra discusión. Que el conocimiento sea bueno o malo o regular es la siguiente conversación. Pero hemos llegado al año 24 y ya no somos necesarios. Hay una herramienta que en tiempo real, tengo buena cobertura aquí, que en tiempo real hace esto. Mira, soy un paciente al que operó el doctor Mayol hace 3 días, me hizo una lamparoscopia o algo de eso y me quitó un trozo del intestino, del colon, porque tenía un tumor. Y la verdad es que al principio iba bien, me ha dicho que me ha hecho una anastomosis, que no sé lo que es eso, pero al principio decía que iba bien. Pero llevo el 3er día, son las 3 de la mañana, nadie me contesta al timbre y tengo un dolor horroroso en la tripa, cada vez me duele más, no me tiro pedos, estoy temblando, sudoroso y tengo ganas de vomitar. ¿Qué me podría estar pasando? Esto empieza a pensar. Los síntomas que estás experimentando son preocupantes y podrían indicar una complicación grave después de tu cirugía. El dolor intenso en el abdomen, la incapacidad para expulsar gases, los temblores, la sudoración y las náuseas podrían ser signos de una obstrucción intestinal, una infección o una fuga en la anastomosis, que es la conexión que se hace entre 2 partes del intestino tras la cirugía. Es importante que... Y me puede contestar en inglés, en chino, en español, esté aquí, esté en Siberia, esté en África. El poder puesto en manos del usuario final del conocimiento. Esta es la revolución que no captamos todavía. Esto es más importante que la revolución industrial, es más importante que la imprenta, es más importante que todo. Por eso les decía que el que no esté utilizando inteligencia artificial, cualquiera que sea, no tengo ningún conflicto de interés, no tengo acciones en ninguna de las empresas, va a llegar tarde. Porque se puede utilizar para todo. Se puede utilizar en investigación, y voy a poner algunos ejemplos, en investigación, en docencia, lo que quieran, lo que se les ocurra. La UNESCO, de hecho, el año pasado estaba tan preocupada que dijo para qué se podía utilizar ChatGPT, y hizo un paper en abril del año 2023. Se puede utilizar para diseñar la investigación, para recoger los datos, y si no lo recogen, no se preocupen, se pueden producir pacientes sintéticos, es decir, me invento todos sus datos. Puedo analizar los datos y al final escribir el paper, el artículo. ¿Cuál es la importancia aquí del ser humano? Hacer buenas preguntas. La inteligencia está en las preguntas, no en las contestaciones. Y si escribo el artículo, lo que es habitual, y se va a enterar alguien de que lo ha escrito GPT-4, entonces vas y le preguntas a GPT-4 si hay alguna manera de saber con certeza que el artículo lo ha escrito GPT-4. Y te dice que con certeza no. De hecho, si un artículo está demasiado bien escrito, piensa que es GPT-4. Por tanto, los trabajos fin de máster en las universidades se han acabado. Lo puede hacer cualquiera. Pero cualquiera puede escribir un artículo. Cualquiera puede escribir un artículo en la prensa. La tendencia a ser utilizado como arma de intoxicación masiva, especialmente con los Large Language Models de acceso abierto, es tremenda. Sirve para la educación. Yo a mis estudiantes les doy la clase con esto. Yo no utilizo PowerPoint. PowerPoint es una cosa que debería haber desaparecido hace muchos años. Eso de la muerte por PowerPoint existe.
Pero esta herramienta es tremenda. Me permite simular un paciente, interaccionar con ellos y al final de la clase les elaboro 50 preguntas tipo test para que preparen el MIR conmigo durante la clase. Junto con Álvaro Fuentes, que es un residente que está terminando ahora cirugía torácica en Valladolid, que fue estudiante mío en la Complutense, hicimos un ensayo para ver si superaba GPT-4 las pruebas, GPT 3.5, perdón, las pruebas para ser cirujano torácico en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, sin problema. Hace el examen tipo test muy bien. Además, si se van al New England Journal of Medicine AI, porque claro, el negocio ya es tremendo, ya se puede utilizar una revista para publicar, GPT-4 es mejor que el 99,98% de los lectores del New England Journal of Medicine para solucionar problemas clínicos complejos. Yo no lo recomiendo, no está aprobado GPT-4 como MedTech y por tanto no se debe utilizar. Pero una cosa es que no se debe utilizar y otra que no esté aquí. Puede leer artículos, si ustedes no saben inglés ya no es un problema. Cogen el artículo, esto es chat PDF, es una herramienta abierta, van el artículo, lo cargan, les hace un resumen del artículo en inglés, les dice cuáles son los puntos fundamentales de ese artículo, las preguntas relevantes que le podrían hacer y pueden empezar a tener una conversación con lo que hay ahí incrustado. De hecho, puedes cambiar de idioma. Aunque esté en inglés el artículo, le puedes preguntar en español, porque las máquinas no traducen. Entienden signos sin más. Les da igual el idioma en que esté. Y el gran reto es la aparición de agentes y de pacientes digitales, enfermeras digitales, médicos digitales, todo lo que se le ocurra, farmacéuticos digitales, abogados digitales. Los abogados van a ser de los primeros que desaparezcan, no los radiólogos, los abogados. Hace unas sentencias que las clava. De hecho, si alguien quiere que le comparta los GPTs que genero, pues ahí tengo yo los míos. Cada vez que me da una ventolera hago uno. Y hablaba antes de los prospectos. Ya no es un problema. He generado un lector de prospectos. Ustedes cargan un prospecto y lo lee como si fuera un... Le dices, léemelo como si yo fuera un niño de 5 años. Y lo lee. El lenguaje no es un problema. Pero además puedes tener un asistente para que te hable de tus problemas cardiológicos y que lo entiendas, que no te hable como un cardiólogo, o cuánta gente no quiere ir al médico, porque yo soy cirujano colorectal, ya lo saben, mis ideas tienen la calidad del contenido del intestino. La gente no va a enseñar el culo al médico, le cuesta mucho, tiene que estar muy malo. Bueno, pues interaccionas con un GPT, le dices lo que te pasa, incluso te puedes hacer un selfie en otra orientación, y con análisis de imagen te dice, por tanto, los proctólogos también estamos. Lo único que todavía no hacen es el tacto rectal, pero todo se andará. En otros sectores, tengo una guía de MedTech, estaba por antes Carmen por ahí, Menfenín, y además un asesor de farma. ¿Cómo hacer un plan de marketing para un determinado...? Pues ya se lo doy yo. No hace falta estar en la industria para hacerlo. Es totalmente disruptivo. Lo importante es tener las ideas, el acceso al conocimiento, a la información. Todo lo demás, lo que sus cerebros puedan crear. Esto es transformador. Como dije, la inteligencia artificial está diseñada para simular nuestras capacidades. Pero como nuestro cerebro no es perfecto, a veces alucina, a veces genera demencia y también miente. Porque los seres humanos mentimos mucho. Ya saben que así entre nosotros, 2 veces al día de media entre los que estamos aquí y el 5% de nosotros generamos el 50% de las mentiras de este grupo. O sea, hay gente que miente mucho. A lo mejor no tiene mala intención, pero miente. Pues sí. Los Large Language Models y particularmente los de acceso abierto, que son más pequeños, entrenados con menos datos, pueden alucinar. Y cuando se les pregunta, como no quieren sonar rudos y sonar poco corteses, se inventan contestaciones. Y si son gratuitos, se las inventan más. GPT 3.5 verán que se inventan muchas. GPT-4, mucho menos. El que menos alucina es el GPT-4 de pago, menos del 3%. Pero yo conozco a muchos catedráticos en la Universidad Complutense que alucinan básicamente como un Large Language Model, incluido yo. ¿Qué otras cosas tienen? Que de repente tienen una demencia absoluta
y entran en catastrophic forgetting. De tanto entrenarles se les olvida todo lo anterior. Y la última es que colapsan, sobre todo si se hace aprendizaje incestuoso, es decir, si se les entrena con el producto que generan ellos mismos. Eso puede pasar en cualquiera de nuestros gremios. Vivimos en silos, como nos contamos las historias entre nosotros, al final nos creemos nuestras propias historias y el modelo colapsa. Por tanto, el éxito de nuestra especie es la diversidad, es mezclarnos, es romper los silos. Si no, vamos a colapsar, porque nos llevamos contando las mismas mentiras año tras año. Pero es que las máquinas no son tan empáticas como los seres humanos. Debo estar acabando, ¿no? ¿Voy bien? Voy calculando bien el tiempo. ¿Las máquinas son o no son tan empáticas? Primero, el concepto de empatía es muy peligroso. Yo plantearía una reflexión sobre la utilización del concepto de empatía. La empatía es una cosa que utilizamos mucho aquellos que tenemos rasgos psicopáticos para manipular a los demás. No es una cualidad en sí misma beneficiosa, es una característica del cerebro de los grandes primates y particularmente de Sapiens para poder organizar grandes grupos y que colaboren. No es una característica positiva. La característica positiva es utilizar la empatía para generar compasión. Y compasión no es compadecerse, es compartir objetivos, es compartir propósito. Así que, particularmente, creo que hay que utilizar bien las palabras y dejar de poner empatía y pasar a poner compasión. Y vivir con pasión. Pues bueno, los americanos, que en esto son muy prácticos, miden todo mucho, lo que hicieron es coger preguntas de personas en redes sociales con enfermedades, se las pusieron a médicos y a ChatGPT y de manera ciega las devolvieron para que dijeran cuál de las contestaciones era más empática y mejor. Esto es JAMA Internal Medicine del año pasado, no es una cosa, no es una revista Super Pop, por ejemplo. Y lo que contestaron los pacientes es que las máquinas daban respuestas más empáticas y más completas que los médicos. Básicamente porque cuando se lo preguntas por 15ª vez, no dice, este señor ya se lo he explicado 3 veces y no tengo tiempo de volvérselo a explicar. Además, duermen bien por las noches, no discuten, no toman bajas paternales ni maternales, no hay ILTs, no hay días de libre disposición. Es el esclavo perfecto. Y en cuanto a personalidad, bueno, porque esto no tiene personalidad. Bueno, no lo tiene, no tiene conciencia, pero nos imita muy bien, recuerden, simulan muy bien lo que hacemos. Pues este año se ha publicado un test de Turing. Turing, en ese artículo de 1950, definía un test para ver si las máquinas pensaban. Y es detrás de una cortina, se ponen ustedes y leen una contestación. Si son capaces de diferenciar si la contestación la ha dado una máquina o una persona, el test de Turing no lo ha pasado la máquina. Si son incapaces de diferenciarlo, la máquina piensa. Ese es el principio del test de Turing. Bueno, pues este artículo dice que ChatGPT con GPT-4, 3.5 es un poquito diferente, pero GPT-4 es prácticamente idéntico a la personalidad media de miles de personas en 50 países. Lo cual no es sorprendente, le hemos entrenado con nuestros datos. Es como, este niño, ¿a quién habrá salido? A ti, que lo has educado. Pues este niño, ¿a quién nos ha salido? A nosotros, que somos lo que les hemos educado. ¿Nos va a sustituir? Sí, lo hemos hecho para eso. Voy finalizando, esta es mi recomendación, bueno, es la recomendación de la UNESCO, pero que la asumo como propia, sobre la utilización de inteligencia artificial generativa y particularmente GPT en su vida diaria. La primera pregunta que tienen que hacerse cuando vayan a utilizar esta herramienta es si el producto, si el output tiene que ser verdad. Si no tiene que ser verdad, porque están escribiendo una novela, pueden utilizarlo ad libitum,
como les apetezca. Si tiene que ser verdad, lo siguiente que tienen que preguntarse es si tienen el conocimiento y la experticia para definir si el producto que genera la inteligencia artificial generativa es correcto o incorrecto. Si no la tienen, es un riesgo utilizarlo. Pero si la tienen, tienen que hacerse la siguiente pregunta, que es: ¿tengo la capacidad y la voluntad de asumir los riesgos éticos y legales de dar por bueno un resultado que es falso? No sé, pero yo, siendo director médico, he firmado muchas cosas que no sabía si eran ciertas o falsas, pero confiaba en la gente con la que trabajaba. Pero en esta máquina, como tiene tan buena intención y no nos quiere decepcionar, tenemos peligro. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene skin in the game, como tenemos los humanos. No se la juegan con las contestaciones. Por eso es necesario transparencia y lo siguiente, rendición de cuentas. La política o la gestión sin rendición de cuentas no es política. No es gestión, no es gobernanza. Si ustedes están dispuestos a asumir los riesgos éticos y legales, pues allá, con cuidado, pueden utilizarlo. Si no están dispuestos, no lo utilicen. Pero recuerden, si no lo utilizan, se pueden convertir en una useless class. ¿Cómo preparar mi organización para la utilización de inteligencia artificial generativa? Lo primero de todo, actúen rápido, muy rápido. Esto cambia cada 2 días. Lo siguiente es: comprendan las bases fundamentales. No hay que convertirse en un experto matemático. Comprendan las bases fundamentales del funcionamiento de esta tecnología. Y eduquen, no instruyan. Habitualmente repetimos, lo que necesitamos es educar, y lo que estamos diciendo, lo que necesitamos es instruir. No necesitamos instruir. Lo que necesitamos es educar, pensar críticamente, que son cosas diferentes. No confundan la instrucción con la educación. Fundamental, tener un propósito, un buen propósito. Y para eso tienen que preguntarse para qué y por qué. No cómo y qué. Si no tienen un buen para qué y un por qué, lo demás es totalmente inútil. Tienen que identificar, evidentemente, los casos de uso que van a generar mejor valor en su práctica profesional, en su práctica como grupo. Tienen que invertir en innovación. Innovación es el core de cualquier organización. Las 2 cosas que no se pueden externalizar son A, la innovación, 2, la comunicación. Todo lo demás, potencialmente externalizable. Hay que invertir en reskilling y upskilling, en reentrenar a la gente que trabaja en nuestras organizaciones y en mejorar las capacidades y las competencias de las personas dentro de nuestras organizaciones. Y último, pero no por ello lo menos importante, de hecho debe estar en lo primero, es tener el diseño, la reflexión, la voluntad de afrontar los problemas éticos y legales que todo esto nos va a traer. Porque esto es un cambio muy profundo, no desde el punto de vista individual, sino social y colectivo como especie. Porque una nueva tecnología, y particularmente una nueva tecnología como esta, se rige por 3 grandes leyes. Primero, toda nueva tecnología genera un nuevo grupo de responsabilidades. Cosas que no existían hasta 2023, que no nos habíamos planteado. No nos habíamos planteado que ya no era buscar en Google, que era que alguien en mi propio idioma, de una manera comprensible, me daba la respuesta a una pregunta compleja, entendiendo lo que quería preguntar. La segunda es que si una tecnología genera poder, y esta es la que más poder genera, de hecho hay quien cree que el problema que estamos viviendo ahora, particularmente en Oriente Medio, es una lucha entre inteligencias artificiales, entre la China y la norteamericana e Israel. ¿Quién predice mejor? ¿Quién ataca mejor? ¿Cómo se toman las decisiones? Si una tecnología genera poder, y esta lo hace porque controla el flujo de información, va a desencadenar una carrera por controlarla, siempre. Y si la carrera, la última ley, si la carrera no está bien coordinada y bien organizada, la carrera puede terminar en desastre. Y cuando nos demos cuenta, a lo mejor es demasiado tarde. Por tanto, es la sociedad, son las personas, es la sociedad civil la que tiene que empezar a movilizarse, no ser meros espectadores de lo que va a ocurrir. ¿Nos va a sustituir? Sí, pero nos tiene que sustituir para aquello que genera poco valor y dedicarnos a lo que es verdaderamente humano,
pero somos nosotros los que tenemos que decidir lo que es verdaderamente humano. Finalizaba la carta Alan Turing diciendo a la madre de Christopher Morcom de que estaba seguro de que se volvería a encontrar con Christopher Morcom en algún lugar y que en ese momento habría algún trabajo que podrían hacer juntos como él pensaba que lo hubiera habido cuando murió. Necesitaba crear una máquina que supliera el sentimiento de pérdida. Porque a veces los humanos no somos capaces de hacerlo. Así que, para los que hayan visto Star Trek y a Locutus of Borg, cuando es asimilado por los Borg el capitán Picard, la resistencia es inútil, a no ser que ustedes sean capaces de controlar a Europa, a Estados Unidos y a China, o sean capaces de apagar Internet. Esto viene y es inevitable. Ante lo inevitable, lo mejor es colaborar para hacerlo mejor. Y ese es el reto que tenemos todos, no solo individual, sino colectivamente. Muchas gracias. Y ahora las preguntas. Gracias, Julio. ChatGPT. Si tienen alguna pregunta, creo que es el momento. Si no les ha conmovido algo, es que no, igual son ustedes ya de inteligencia artificial y no humanos. Mientras se piensan la pregunta, le damos un momentito a Julio que también para que se hidrate. Yo les contaba que hemos elaborado una encuesta en la que ustedes espero que hayan participado. Si no pueden volver a participar, le voy a pedir a mis compañeros, por favor, que pongan aquí en pantalla esa secuencia de la encuesta, porque una de las preguntas estaba dirigida a qué sentimiento les provocaba a ustedes la inteligencia artificial, que creo que puede ser muy interesante también para este pequeño debate. Y le lanzo la pregunta 50-50. a Julio, sí, pero me preocupa lo de la seguridad también, ¿eh? Es un porcentaje mínimo, nadie cree que sea seguro, ¿no? Y luego a algunos, efectivamente, la mitad le da esperanza y a la otra mitad miedo. Está la sociedad dividida, Julio. Claro, es muy bueno porque esto refleja los elementos narrativos de nuestra especie, que son tres: miedo, envidia y fantasía. Todo lo desconocido, lo incierto, lo que nos resulta difícil imaginar porque no sabemos cómo se va a comportar. Por eso no queremos cambiar. Nadie quiere cambiar básicamente porque no sabe cuál va a ser su nueva posición de poder en el nuevo orden. Nos da miedo. El cambio es muy difícil porque nos da miedo. Es la incertidumbre. Es algo profundamente humano embebido en nuestro cerebro. Pero claro, hay mucha esperanza. Porque es la fantasía. Es que si no tenemos esperanza... Por cierto, no conviene cambiar ese orden. Hay que tener miedo. Tiene que haber conservadores. Tiene que haber gente que esté en contra. Se hacen mucho mejor las cosas con gente en contra. Si todos estuviéramos de acuerdo, esto sería aburridísimo. Para que haya innovadores, que deben ser un 1 o 2% de la sociedad, tiene que haber un 80% de conservadores. Si no, esto podría ser un desorden global. Pero desde luego esto abre muchísimas preguntas y sobre todo abre preguntas que ni siquiera sabemos que tenemos. Porque estamos pensando todavía con la mentalidad de la sociedad industrial, queremos más, no va a haber más, no va a haber más médicos, habrán lo que quieran, no nos vamos a dedicar a la medicina. La gente no quiere dedicarse a la medicina, quiere dedicarse a otras cosas. Quiere trabajar de 8 a 3 e irse luego en un avión a pasar, no quiere hacer guardias. Olvídense, no vamos a ser todos los españoles médicos y enfermeras y farmacéuticos. No vamos a tener uno detrás de nosotros cada... O tomamos acción y utilizamos las herramientas para poder gestionarnos, o no va a haber para poder gestionarnos positiva o negativamente. Cada uno será libre de tomar la decisión. Pero para poder ser libre, y se ha dicho anteriormente, tenemos que tener acceso a información. Y esto nos da información. ¿Buena o mala? Esa es la siguiente pregunta. Pues mi pregunta es, ¿qué haría con los gobernantes, ¿no? Los políticos, para que lleven la inteligencia artificial a la práctica, que sería mucho mejor? Yo creo que voy a hacer un asistente. El próximo asistente me comprometo a hacer un asistente del presidente o presidenta de gobierno. A ver qué tal contesta.
La cuestión fundamental es qué hay en la agenda política, y la agenda política es una interacción entre los que toman decisiones en la parte de arriba y la sociedad civil que interacciona con ellos. Si nosotros no pedimos, no se convierte en un asunto crítico en la agenda. Pero lo que no podemos es ser incoherentes, ¿eh? Lo que no podemos es, pero un poquito, ¿no? Yo quiero esto, pero cuando me toca a mí, no. Claro, es que todo esto es un concepto muy consecuencialista, muy de los Pirineos para arriba, muy calvinista, y nosotros pertenecemos mayoritariamente a una sociedad judío-cristiana católica. A nosotros nos perdonan los pecados. No tenemos que arrastrar la culpa continuamente. Eso arregla muchas cosas. Y es que cuando hacemos una cosa mal, nos confesamos y desaparece. Un calvinista, cuando hace una cosa mal, lleva eso hasta el final. Esto es también un cambio muy importante que se está produciendo en esta cultura. Todo el movimiento ciudadano de pacientes viene de una cultura que no es la cultura católica. Es un movimiento muy europeo, del norte de Europa y anglosajón. Eso produce un choque muy grande cuando además aparece una herramienta que da enorme poder a la persona con una enfermedad, a la persona, a la que sea, porque le da acceso al conocimiento. Y ahora, con una explicación plausible y fluida, te vas a alguien y a mí dime que esto no es cierto. Entonces, tenemos que reconfigurar nuestro orden social. Da mucho miedo, seguro, porque es mucho más cómodo. Aquí en España se vive bien. Vamos a mejorar el sistema sanitario. ¿Para vivir cuánto más? Si nuestra expectativa de vida es de 80 y tantos años. Los que viven 80 y tantos años dicen, a mí no me toques esto, ¿eh? No me lo toques. No vaya a ser que me lo dejes peor. Que en el cambio yo sea de los que va antes. Fijaos lo que eso supone desde el punto de vista político, social, organizativo, de discurso, de creación del relato. Por eso tenemos los profesionales sanitarios y las personas con enfermedad, tenemos que reconfigurar nuestras relaciones. Tenemos que aliarnos. Sobre todo, tenemos que llegar a un acuerdo en definir muy bien qué es valor, consensuarlo. Y cómo queremos generar un modelo basado en mejor valor, no en más medios. Más medios, ya sabéis que en sanidad, más medios puede resultar en peores resultados para las personas. Julio, lamentablemente lo tengo que dejar aquí. Me encantaría que siguiera más. Si puede ser contestada muy rápido. Doctor, me he quedado estupefacto. Ha hablado usted de muchos peligros. Dígame, como enfermo crónico, que tengo la posibilidad de que la inteligencia artificial encuentre la solución y yo deje de ser un enfermo crónico. Diga sí o no. No va a conseguir que dejes de ser un enfermo crónico. Lo que va a conseguir es que tengas acceso para gestionar tu propia vida. Muy bien. Julio, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Julio Mayol.